Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Muy buenos días, mi amigos, llegados, conocidos, familias, hermanos en Cristo. Que Dios me lo bendiga, que la paz del Señor esté en vuestros corazones. Así es, mi amado hermano. Dándole gracias al Todopoderoso, el grande, el maravilloso, señores y señores. Recordando sin antes recordar también en lo que nos dice en los libros de Lucas. En Lucas capítulo 4. Vemos que nos dice el Señor ahí en la palabra de Dios claramente. Capítulo 4, verso 18. Verso 18. Claramente vemos la palabra de Dios que nos dice, leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y predicar año agradable del Señor. Bendito y grande, maravilloso. Claramente, vámonos en cuenta con nuestro Padre Celestial para que darle gracias por este estudio bíblico que tenemos día a día en lo que es el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a ver lo que es en el capítulo 1, versos 26 al 27. Leemos lo que nos dice en este estudio, que el Señor cada día nos pone diferentes palabras y palabras para que nosotros podamos entender también. Pidámosle al Señor entendimiento también, abriendo nuestros entendimientos y nuestro corazón para recibir esta palabra también. Así es, mi amado hermano, démosle gracias. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a entender este estudio, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, Señor. Ayuda, Señor, a ponerlo en nuestro corazón, Señor. Escríbelo con tus dedos, Señor. Grábalo, Señor, en nuestro corazón, Señor. Si los corazones son de piedra, Señor, transfórmalo, Señor. Señor, cámbialo, Señor, como a corazón de carne, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso, Padre eterno. Tú, Señor, todo lo puedes, Señor, porque tú eres el creador de todo, Señor. Creador, como dice también tu palabra, el principio, el fin, Génesis y Apocalipsis, el principio, el alfa y el omega, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito, gracias, Padre santo, que día a día, Señor, me escoges, Señor, para ejercer la voluntad tuya, Señor. Ante todo, pidiéndote también perdón, Señor mío. Te pido perdón por mis errores. Aquí delante de tuyo estoy con mis errores, mis flaquezas, Señor, mis caídas, Señor, pidiéndote perdón, Señor, día a día, Señor, para poder leer tu palabra, Señor. Ábreme, Señor, entendimiento, dame sabiduría de lo alto, Señor, para poder entender, para poder expresar, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios para ti, Señor, grande, maravilloso Jesús de Nazaret. Bendito y poderoso el Señor, señores, Rey de Reyes. Dice su palabra que todas rodillas se doblarán ante Él. Bueno, comenzamos a leer lo que nos dice en el capítulo 1, versos 26 al 27, comenzando nuestro programa de hoy en los pasajes bíblicos que narra la creación del ser humano. Leemos en el Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre los ganados, y sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastren sobre la tierra. Creó. Pues Dios es el hombre, dice, pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón, hembra lo creó. Bendito y grande, maravilloso. Vemos también que dice el Señor, a imagen. No sé cómo será la imagen, pero yo pienso que ha de ser de la sombra del Señor, a la imagen de Él lo creó. Yo pienso que la sombra de Él paró y lo creó en la sombra, seguramente, ¿no? Pero todo tiene su límite y todo tenemos que entender también la creación, o sea, abrir más el entendimiento de la palabra de Dios. Claramente vemos también que nos dice, Dios al hombre de imagen suya, imagen de Dios lo creó. Varón, hembra lo creó. Lo primero pregunta que surge, ¿cómo fue creado el hombre? Esto nos revelaría o relata el capítulo siguiente. Aquí se dice que ejerciendo el dominio, Dios le dio dominio sobre la tierra y no creó, que ello significa que Dios le hizo una especie de jardinera ilustre del jardín del Edén. A Adán le fue dada una gran autoridad.
como cuando cuando las empresas, si ve que el dueño le da la autoridad al gerente. Y así el Señor le dio como gerente de la tierra a Adán. Imaginémonos que él era el gran todo del dueño pues, de la tierra a Adán. Imagínense. Y dice la autoridad, dice, fue dada una gran autoridad. Un poco más adelante veremos que iba a tener que hacer ciertas cosas en relaciones con la creación que Dios le había entregado. Aquí tenemos sencillamente el simple hecho de la creación del hombre. Esta es la tercera vez que encontramos la palabra hebrea, bara, que significa crear y partir de la nada. Así que tomando nota que el hombre es creado, es algo nuevo. En la primera palabra que había aparecido en el primer versículo de Génesis. En aquellas expresiones, en el principio creó Dios los cielos, la tierra, y creó el universo físico, luego creó la vida, dice aquí. Creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Como leemos en este capítulo, en el capítulo 1, verso 21, que nos habla el Señor en Génesis. Vemos lo que nos dice en Génesis. En el capítulo 1, verso 21 nos dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todos los seres vivientes que se mueven, que las aguas produzcan y según su género, y todas aves según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y ahora en este pasaje bíblico vemos que Él creó el hombre. En el versículo 27 continúa diciendo, creó pues Dios al hombre a imagen suya. Dios nos narra del detalle sobre su creación. El hombre es el capítulo siguiente. Y podremos observar que en él ha omitido muchas acerca de la creación, el universo. La frase, el principio creó Dios los cielos, la tierra, contiene toda la información que en él nos ha dado y nos ha dejado. En esto todos lo podemos conocer sobre este tema. Él podría haber incluido detalles, pero lo hizo. Él sí ofreció más detalles solamente en referente a un hecho de su creación. Como en el caso de la creación del hombre, sabemos por qué. Porque este relato fue escrito para ser humano. Dios quiere que conozca cuál fue su origen. Esto como si Dios estuviera diciendo, me agradaría mucho que prestese atención a tu propia creación y que no especules sobre la creación del universo. Este versículo acabamos de leer nos dice algo extraordinario. Consideramos la frase creó, pues Dios al hombre a imagen suya. Quisiera surgirte que consideres a esto como una de las grandes declaraciones de la palabra de Dios. No podríamos concebir nada tan maravilloso como este hecho, que significa, bueno, yo creo que el hombre es semejante a Dios, es como una Trinidad. Claro que si algunos van a replicar inmediatamente qué quiero decir, el hombre es física, mental, espiritual, un ser, pues sí, creo que ese es cierto. El apóstol Pablo en su primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, afirma esto mismo. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque esto es cierto, cuando nos introducemos en los próximos capítulos, veremos que en la realidad implica más que eso. Creo que se refiere al hecho de que el hombre es una personalidad y que siendo una personalidad,
es consciente de sí mismo, toma sus propias decisiones, es un agente moralmente libre y aparentemente en esto es único, inclusivo de los seres humanos. Pienso que esto es lo que se quiere decir, afirmar que Dios creó al hombre a imagen suya. Como vemos en el versículo 27, añade la expresión, varón y hembra lo creó. Esta frase nos da detalles sobre cómo fueron creados el hombre y la mujer, detalles que nos encontramos hasta que lleguemos al capítulo 2. Esta es la razón por la que opino que Dios no tuvo la intención de proporcionarnos los detalles acerca de la creación de esta magnífico universo en que nos encontramos. De otra manera, nos habríamos dejado otro capítulo dedicado a este asunto y no ofrece otra explicación más ella de que Él es el Creador. Esto nos recuerda que verdad sumamente importante que se halla en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, que dice lo siguiente: por fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Lo que hoy vemos fue hecho de cosas que ni siquiera existían anteriormente. La creación fue hecha a partir de la nada. Si alguno pidiese una explicación en respecto, respondería que no puede darla, y la evolución tampoco puede explicarlo. La evolución nunca ha respondido a la pregunta de cómo de la nada puede convertirse en algo, como ya hemos comentado. Programas, previsiones siempre comienza en la pequeña ambas en que los desechos con algo marino o con animales, peces, como si nuestra mente necesita algo concreto como punto de partida, pero la Biblia comienza con la nada. Por ello, el hecho de que Dios creó constituye la extraordinaria revelación de este capítulo. Claramente vemos cómo nos habla el Señor. Al hacer que la tierra no sea apta para la abundancia de la vida, pero Dios tiene un poder infinitamente más grande para redimir y restaurar. La muestra del infinito poder de Dios en el texto no implica que la creación de Dios no es un trabajo así, como crear un programa de computadora o actuar en una obra de teatro. Si a pesar de eso, la majestad trascendente del trabajo de Dios en Génesis capítulo 1 tiene a pensar que no es trabajo real. Génesis capítulo 2 despeja las dudas. Dios trabaja de forma inmanente con su mano para formar el cuerpo humano. Vemos en Génesis capítulo 2 versos 7 al 21. Plantar un jardín. Vemos en Génesis capítulo 2 verso 8. Plantar un huerto, capítulo 2 verso 9 en Génesis. Y tiempo después hacer vestidura del piel en Génesis capítulo 3, 21. Este es solo el comienzo del trabajo físico de Dios en la Biblia, donde abunda el trabajo divino. Claramente, como vemos también que en Génesis capítulo 1, verso al 11, que Dios es la fuente de toda la creación. Sin embargo, la creación no es idéntica a Dios. Dios le da a su creación una independencia propia. Esta no es la independencia absoluta que imagina los ateos o los deístas, sino que es la existencia comprensible de la creación al ser algo distinto a Dios mismo. Esto se refleja mejor en la descripción de la creación de las plantas. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación y hierba que dé semilla, árboles frutales que den
frutos sobre la tierra, según su género, con semillas en él, y fue así. Dios lo creó todo, pero además siembra literalmente la semilla para la perpetuación de la creación a través de los tiempos. La creación depende de Dios por siempre, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, como vemos en los libros de Hechos, capítulo 17, verso 28. Aún así, sigue siendo entendísticos. Esto de la hermosura y valores nuestro trabajo mayor en el de un reloj o un títere que brinca la fuente de nuestro trabajo. Es Dios, pero también tiene su propósito, importancia y dignidad. Vemos Dios trabaja en forma relacionada, como vemos en Génesis capítulo 1, verso 26. Dios habla y en plural, incluso antes de la creación al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Vemos en Génesis capítulo 1, verso 26. Énfasis agradando. Los académicos difieren en sí. Hagamos se refiere al resto de las asamblea divina de seres angelicales o a una pluralidad de unidad exclusiva de Dios. Pero cualquiera de los dos precisiones implica que Dios es relacionado en su esencia. Es difícil saber con exactitud que extendía los israelitas antiguos en cuanto al plural. Aquí para nuestro estudio seguiremos las interpretaciones cristianas tradicionales que se refiere a la Trinidad y en cualquier caso sabemos por el Nuevo Testamento en que en realidad Dios está en relaciones consigo mismo y con su creación en una Trinidad de amor. En este Evangelio de San Juan vemos en el Hijo del Verbo que se hizo carne. Vemos en el capítulo 1, verso 14, que nos habla: en aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es el quien yo decía, y el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios. El principio existe el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vemos en Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Así los cristianos reconocemos nuestro Dios trinitario, el único ser es tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todo activo personalmente en la creación. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Como vemos ese estudio tan grande, maravilloso, como vemos también que dice en San Juan capítulo 1, el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bendito y grande, maravilloso. En aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio y clamó diciendo: Este es de quien yo decía. Bendito y grande, maravilloso. Gracias por su palabra. Tan linda el Señor como nos pone estas palabras en nuestras vidas.
Amados hermanos, amigos, llegados, conocidos, familia, esperando que estas palabras lleguen a su vida, abra su corazón para que entre estas palabras a su vida y lo transforme, porque sin Él no podemos transformarnos, mi amado hermano. Sin Jesucristo no podemos transformarnos. No podemos ser transformados en el carácter, porque aquí es el carácter, aquí es el orgullo, la braveza, la terquedad, el odio, el resentimiento. Todo ese carácter Jesús lo cambia. Jesús cambia ese carácter, por eso es que nosotros tenemos que ir hacia Él, porque Él es el camino y la verdad y la vida, mi amado hermano. Así es, mi amado hermano. Claramente vemos lo que nos habla, su palabra mismo lo dice claramente. Él es la salvación, viene de los judíos, mas ahora viene también ahora cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Así es, mi amado hermano. Nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad, mi amado hermano. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que adoremos. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queriendo venir a mí para que tengáis vida, gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Si otros viniera en su propio nombre, a éste recibiera. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibe la gloria de uno de los otros y no buscar la gloria que viene de Dios único? Así es, mi amado hermano, esto es todo para la gloria del Señor, no para mí la gloria. Yo solamente soy un instrumento del Señor. Para el Señor es la gloria y la honra. Así es, mi amado hermano, no para mí. Por eso, mi amado hermano, es que te invito a que sigas adelante con este curso que estamos dando, este estudio que estamos dando día a día del estudio de Génesis con la palabra de Dios, mi amado hermano. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre santo. Ayúdanos, Señor, a entender más de tu palabra, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Señor. Danos comprensión de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender más, Señor. Éntrate, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor, para poder entender el mensaje que nos das día a día, Señor. Grande, maravilloso, Señor, Padre poderoso, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. Bendice a aquellas personas también que están participando en el video, que seas bendiciendo a cada uno de ellos, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mi familia, a cada uno de mis amigos, Señor, que seas bendiciendo a cada uno de ellos y a cada uno de sus familias, Señor, que seas bendiciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová. Hasta pronto, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.